Que el Señor le bendiga en este día, mi hermano, en este día especial. En realidad sabemos que cada domingo el Señor nos insta ya a estar unidos en torno a su palabra en esta primera parte que hacemos del culto y luego en la adoración en vivo, que es a las 7 de la tarde desde el Facebook de la iglesia. Y allí hoy estará la familia Guzmán Cáceres, ¿ya? El hermano Pablo, la hermana Patricia y los dos hijos de la casa, el Fabio y la Daniela, estarán allí ministrando la alabanza, la adoración, y nosotros, la congregación, nos conectaremos para estar unidos a ellos, ¿ya? Entonces, es lo primero de este día darle gracias al Señor porque tenemos este buen momento de adoración a las 7, pero también recordarles, hermano, perseverar en la oración. Esto es indispensable en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo y de la forma que estamos viviendo. Porque yo sé que usted dirá, pero ahora como no nos congregamos es más difícil, pero ahora es el tiempo de crecer. Vamos a hablar de esto más ratito, pero yo debo decirle, este es el tiempo en que mayormente tenemos que perseverar en la oración, tenemos que hacerlo, hermano, ¿ya? No solo pensarlo, ¿ah? No solo tenerlo como una parte que en algún momento haremos, es tiempo de actuar en la oración, porque estamos viviendo nosotros como iglesia el trato que Dios está teniendo con nosotros en forma individual y personal. Y yo sé que Dios está tratando con usted, que en algún momento a lo mejor se ha sentido solo, se ha sentido abandonado, que a lo mejor ha considerado que nadie lo ha tomado en cuenta. Pero es el tiempo de crecer, de madurar. Como iglesia, también tenemos que considerar lo que está viviendo el país. Oiga, mis hermanos, la iglesia debe estar orando por esta nación. Y el viernes, bien me gustaba, ahí como lo hacía el hermano Reinaldo Pinilla y la hermana Marcela Arancibia, que estuvieron allí en la oración y tuvieron el tiempo de orar. Y oraron por esta nación, por las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque uno está notando, hay una especie de un espíritu de rebelión, ¿ya? Y todo lo que se está haciendo, alguien ya se está oponiendo, y no solo oponiendo, sino prácticamente atacando a aquellos que no están de acuerdo con lo que los otros están haciendo. Y no me refiero a un grupo, a un sector de un lado o de otro, sino que es algo que está aflorando, casi en forma refleja, y no solamente me refiero al ámbito de la política, sino en todo el aspecto de lo que hoy vivimos. Hasta en la calle, usted se da cuenta de lo que está pasando ahí, entre la convivencia de las personas, lo que está pasando en el mundo. Nos lleva a tener un tiempo de oración, las catástrofes que están pasando en tantos lugares a la vez. Y tenemos la información ahora, donde ahora podemos considerar el tiempo en que estamos viviendo. Hay familias que necesitan oración. Sí, hay familias que están pasando momentos dolorosos, devastadores. Gente que hemos conocido dentro del transcurso de estos años que hemos estado acá. Pero tenemos que orar por ellos. Es lo más importante, hermano, es la oración. La oración es donde usted pone la oración para poder que el Señor pueda poner paz, consuelo en aquellos que están viviendo situaciones dolorosas, motivos de salud. Tenemos hermanos que están pasando por situaciones de salud que solamente el Señor nos lleva a comprender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, es bueno que usted pueda poner en oración. ¿Sabe? El grupo del Ministerio Femenino, y en esto creo que todas las hermanas deberían estar en este grupo, tienen ahí la oración. La hermana Flor lleva la oración, publica en este grupo de WhatsApp todas las necesidades y las peticiones. Hay alguna familia que no les gusta salir públicamente en esto. No es que no les guste que oren, sino que no estén ahí en las publicaciones y en los comentarios de las redes sociales. Y nosotros entendemos y respetamos estas situaciones. Pero el Señor conoce las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y por eso es tan indispensable, hermanos, que tengamos estos tiempos de oración, los que usted tiene que hacer en forma individual, desde su hogar.
Oramos allí desde el Facebook de la iglesia los días viernes. Pero eso no quiere decir que usted tiene que orar los puros viernes. Sí, porque hay hermanos que no tienen Facebook, pero a veces la esposa o el esposo o el hijo tiene Facebook y pueden ponerse en torno ahí de un solo perfil para que toda la familia tenga un tiempo de oración. Entonces, hermano, por eso que cuando hablo del tiempo del trato de Dios, del crecimiento, es porque ahí ahora uno tiene que tomar las decisiones. No podemos hacer oraciones masivas, pero seguimos. ¿Sabe? Lo esencial de este tiempo es que la palabra del Señor se sigue transmitiendo y está llegando a su hogar las veces que usted quiera. Oiga, le doy gracias al Señor. ¿Sabe? En la semana me llamó el hermano Carlos Zuleta. La hermana Betsabe había hablado antes con mi esposa. Allá ellos están en los Andes. Sí, en los Andes. Y San Felipe estuvieron también. Pero, ¿sabe? Ellos aún con el vínculo, y ahí el hermano Carlos me decía, encontré la página ahí de YouTube y estoy viendo las predicaciones. Entonces, esto está allí y usted puede verlo las veces que quiera. Lo ideal, digo yo siempre, hermano, mantengamos los horarios, si usted puede, obviamente, para poder estar ahí, esta especie de conexión espiritual, de estar en el momento de escuchar la palabra del Señor. Por eso le digo yo, estamos en esto del trato de Dios con nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Por eso quiero hablar sobre esto. Y bueno, los hermanos que reciben allí los devocionales que publico cada mañana ya por WhatsApp y en el Facebook de la iglesia están allí los devocionales. En los últimos 4 días he estado hablando sobre un personaje que es muy identificable para nosotros. Y en esto quiero que abra su Biblia ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 17 y 18. Cuando estuvimos ahí los días jueves escudriñando las Escrituras en el mes de noviembre más o menos del año pasado, estuvimos viendo este pasaje. Así que ya han pasado varios meses, pero vamos a tomar desde otra perspectiva, obviamente, este pasaje de la Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Voy a leer esta palabra en el nombre del Señor. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder tomar el consejo de este varón inspirado por el Espíritu Santo que nos habla a cada uno de nosotros. Le ruego, Señor, que usted haga la obra y se glorifique. Guíe, Señor, estas palabras que están aquí, Señor, en estos bosquejos, pero que sea el Espíritu de Dios el que ordene los pensamientos en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe? Si hubiera que ponerle título, no acostumbro a hacer eso, le tendría que decir, afírmese bien para que no caiga de vuestra firmeza. Afírmese, afírmese. Pedro, le digo primero, Pedro está hablando sobre lo que nosotros esperamos. Ya el capítulo 3 comienza a hablar de estas cosas, lo que nosotros esperamos. Le hago una pregunta, ¿qué esperamos? ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando? ¿Cuál es la razón? Y cada vez que usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo que usted espera? Cuando ve la noticia, ¿qué espera? Escuchar, ver. ¿Qué esperamos, hermanos? A lo mejor alguien está pensando ahora, me gustaría que levantaran todas las restricciones para poder salir, para poder reunirnos como antes lo hacíamos libremente. ¿Espera eso? ¿Que se levanten las restricciones? Yo le digo, no, Pedro no se refería a eso. Está esperando que inventen una vacuna que nos haga inmune de este COVID-19
para no tener que estar ahí con saber, se habrá vacunado, no se habrá vacunado, estará con mascarilla, sin mascarilla, se habrá lavado las manos, no se habrá lavado las manos, vendrá de un lugar donde nadie se cuidaba y las personas empiezan a pensar en esto y hacer esta especie de diferencia, pero debo decirle, no esperamos eso, no esperamos eso, no. Esperamos que desaparezca este COVID-19 para que volvamos a ser como antes. Le digo de inmediato, no esperamos eso tampoco. Porque lo que Pedro está hablando desde el inicio del capítulo 3 es la promesa de su venida, la promesa de su venida. Y fíjese, el verso 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros esperamos. Y agrega luego, esperamos con paciencia ser hallado por Él sin mancha. Esperamos ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. ¿Qué le parece? Pedro es el que está diciendo, esperar con paciencia, ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. Yo sé que usted dirá, pero ¿cómo Pedro va a ser el que va a estar diciendo esas cosas? Si nosotros lo conocemos, sabemos cómo Él era. Sabemos que él tenía varios defectos, ¿cierto? Y podríamos empezar a enumerar cada uno de ellos cuando cometía errores, cuando se desconectaba de las cosas espirituales y hablaba carnalmente de algunas cosas. Pedro tenía sus marcas que mostraban que él más de alguna ocasión se había equivocado, se desconectaba. El Señor decía una cosa y él decía, oye, pero el Señor dijo, es necesario que me pasen estas cosas, que sea azotado, vituperado, que me pongan allí en una cruz. Y Pedro lo toma aparte y le dice, en ninguna manera esto te acontezca, pensando que eso era lo bueno de decir en ese momento, y el Señor le reprendió por estar desconectado del propósito de Dios. Desconectarse. ¿Alguna vez usted se ha desconectado? Y ha dicho algo que no está ni siquiera en la Biblia y usted pensaba que era eso, estaba bien. Bueno, a Pedro le pasó muchas veces desconectado espiritualmente. En otras, demasiado impulsivo, demasiado espontáneo. Hay hermanos que son así impulsivos, como Pedro. Sabía, él prometía cosas y hasta a veces las quería cumplir. Mi vida pondré por ti. Le dijo, aunque todos te abandonen, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? El Señor dice, lo que estás prometiendo. Cuidado con lo que estás diciendo. Era impulsivo, era espontáneo, era intrépido, osado cuando llegaron a buscar a Jesús allí, al huerto de Getsemaní. Pedro andaba con una espada escondida en su ropa. ¿Me entiende? El discípulo que había estado ahí 3 años con el Señor, había escuchado de la paz os dejo, mi paz os doy, perdonar a vuestros enemigos, había escuchado que no debían vengarse. ¿Y dónde encaja una espada metida ahí por si acaso? Si el Señor le había hablado de perdonar. Si tu enemigo te pide que lleve 1 milla, llévale 2. ¿Dónde encajaba la espada? Dentro de los útiles que tenían que llevar al lugar donde estaban orando. Sin embargo, él la llevaba ahí porque no solo era impulsivo, espontáneo, también era osado e intrépido. Cuando llegaron a buscar al Señor, fue el único que andaba con una espada y la sacó y le cortó ahí la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. No medía las consecuencias de lo que hacía. Y obviamente el Señor tenía que tratar con este Pedro impulsivo, desconectado, de este osado intrépido. ¿Sabe? Cuando se llevan al Señor, Pedro seguía ahí en su estrategia
de guerrillero prácticamente, el Señor le reconvino allí, no, mete tu espada ahí en la vaina. Y ahí quedó descolocado. Pero cuando se llevan al Señor, Pedro lo siguió. Y cuando entran al lugar donde lo estaban juzgando, él estaba en la puerta y alguien que lo conocía lo hizo pasar. Pasa ahí. Y había una fogata allí en el patio. Y Pedro estaba allí con los que habían traído al Señor, calentándose la mano estratégicamente, queriendo ser una especie de agente encubierto. Sabía que el Señor estaba allí, los demás estaban esperando que determinaran lo que iban a hacer con él y Pedro estaba allí. De pronto alguien lo conoció. Oye, tú estabas ahí con él. No, te equivocas, yo no era. Otro le dijo, no, si tú estabas allí. Y él, juró, dijo, no, yo le juro que no. Se olvidó de no jurarás en vano. Le juró que no. Otro le dice, hasta tu hablar te delata. Hablas como él. ¿Y sabe? Y comenzó a maldecir. ¿Hasta dónde él llegó? Por tratar de cumplir lo que impulsivamente había dicho. Mi vida pondré por... Aunque todos estos otros te nieguen, yo voy a poner mi vida por ti. El Señor dijo, mi vida pondrás por mí. Y le dice, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y ahí está Pedro. Y de pronto, cuando dice esta última vez, yo no lo conozco, y usó palabrotas ahí para decir es que mi hablar ya no es igual que el de él. Se separó un poco de la imagen del discípulo del Señor. Y cuando la última vez lo niega, escucha el gallo y aterriza. Y se da cuenta que el Señor le había dicho que iba a pasar eso. Y la Escritura dice que lloraba. Fue tal el desengaño, tal la desilusión, tal el impacto de verse como él era realmente, que volvió atrás. En Juan 21, en el versículo 2 y 3, aparece como él vuelve desilusionado, cansado, triste, deprimido quizás. No quería seguir, ya habían pasado 3 años y se da cuenta que su vida después de 3 años seguía siendo tan igual como antes. Seguía siendo el mismo impulsivo, osado, intrépido, el mismo desconectado de siempre, el mismo que no se sentía parte de nada. Se sintió que no creció, que no avanzó, que no cumplía los requisitos de Dios, aunque trató humanamente de cumplir lo que él había prometido. Quiso volver atrás de nuevo. Volvió a la pesca y para peor no pescó nada. Si el Señor le había dicho que sería pescador de hombres, cuando lo llamó le dice ya no será más pescador de peces, sino pescador de hombres. Y él vuelve atrás. Les digo algo. Cuando el Señor ha puesto algo en usted, el Señor espera que usted lo cumpla. Aunque usted esté haciendo lo contrario, el Señor lo llevará para nuevamente enfrentarle a su llamado, a lo que Él espera que usted haga. Aunque Pedro pensaba, mi vida no cumple los requisitos de Dios. Aunque mi vida no está dentro del patrón de la forma en que yo debería ser, no encajo en el sistema de Dios. Pero ¿sabe lo que pasó en ese lugar? Y esto hablábamos en los devocionales. El Señor comenzó a tratar de nuevo con Pedro. Sí. Porque el Señor, en Juan 21:15, llegan allí y le dice y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. ¿Sabe? Con esta cariñosa pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta cariñosa pregunta. El Señor lo lleva a que mire lo que está en el primer lugar de su corazón. Pedro, ¿me amas? Más que estos.
Recuerde que Pedro había dicho, aunque todos te rechacen, todos te nieguen, yo mi vida pondré por ti. Y ahora el Señor le dice, oye, entonces tú me amas más que estos, más que los que estaban allí. Recuerde que él se había puesto casi como superior a los demás. Él había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. A lo mejor no en la medida que él estaba poniendo, yo te amo más que los demás. Tú sabes que te amo. Y ahí el Señor está tratando, fíjese, cómo el Señor está llegando allí. Después, la segunda vez, volvió el Señor a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ahora no le pregunta, ¿me amas más que esto? Sino le dice solamente, ¿me amas? ¿Sabe? Él ya lleva 2 veces y él había negado 3. Pero bien sabemos que mientras el Señor va mirando nuestra vida y nosotros miramos nuestro corazón, nos damos cuenta realmente de cómo somos. Porque yo quiero decirle algo, el Señor sí sabe cómo somos. El problema es que nosotros no nos damos cuenta cómo somos. Y Pedro está allí pensando, me está preguntando ya la primera, la segunda y ahora la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta es la tercera vez. Y ahora Pedro se entristeció de que le dijera esta tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya con las 2 preguntas anteriores, Pedro estaba diciendo, bueno, ¿por qué me pregunta tanto a mí esto? Y ahora, en este momento de la conversación, con esta tercera pregunta, se da cuenta de que el Señor quiere llegar allí donde Él en algún momento le había negado. Y el Señor quería estar en ese momento con Pedro. Y sabe, parece extraño, pero yo creo que el mejor momento de Pedro es ahora. Cuando él se da cuenta que el Señor lo busca, lo espera, para tratar esa área de su corazón, que estaba allí marcándole la pauta de su vida. Porque quiero decirle que realmente Pedro no podía estar tranquilo con esa cuestión. ¿Por qué lo negué? ¿Por qué lo negué? ¿Cómo no decirle que me perdone? ¿No ha estado en eso usted? Cuando usted dice, ¿por qué hice eso, Señor? Y ahí el Señor tiene que tratar con usted. Llegar allí. Yo lo decía en los devocionales, como un experto cirujano para llegar ahí a la parte más profunda, con amor, ternura, llegar allí para decirle, hey, yo quiero perdonarte de esto, yo quiero perdonarte de esto. Le dice, apacienta mis ovejas, y esto quiere decir, cuídalas, como yo te estoy cuidando a ti, como yo te estoy tratando a ti, como yo te estoy atendiendo a ti. Y esto es lo que el Señor, mi hermano, yo quiero decirle que en estos 4 días que he estado en estos devocionales, he disfrutado más, quizás que tantos devocionales anteriores, porque me daba cuenta que en el fondo me identifico en esta forma que tiene Dios de tratar con mi vida, con mi corazón, de la forma como lo está haciendo ahora. Y yo espero que usted también entienda que este tiempo no ha sido algo que se le escapó a Dios de las manos. ¿Y qué voy a hacer ahora con la iglesia? Muchas no se están reuniendo, se están enfriando los hermanos. Mira, ese está con el celular y no está participando de las cosas que hace la iglesia. O ese otro está en otra iglesia ahora y está escuchando otra cosa porque le habla las cosas que él quiere. Oiga, cuidado. El Señor tiene que tratar con nosotros y llega el momento en que tenemos que ponernos allí. Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida. Necesito que tú trates conmigo.
Porque a pesar de estar en esta situación, Pedro me ama. Si él decía, ay, me está preguntando esto. Pedro me ama segunda vez, Señor. Pedro me ama por tercera vez. Y él ya dice, ya, esto es el colmo. Y el Señor le dice, ahora tú cuida a los demás como yo te estoy cuidando. Ahora a ti, como te estoy tratando, como te estoy atendiendo. Yo le digo algo. El Señor le ama. Le ama de tal manera que trata de llegar a su corazón, a su desánimo, a su cansancio. Trata de llegar allí cuando usted dice ya no sigo y tira todas las cosas al suelo y el Señor de pronto le manda una palabra, un mensaje. Porque Él quiere seguir tratando con usted. ¿Sabe? Fue tal la forma que el Señor habló con Pedro que al final le habla hasta cómo va a morir. Cuando era joven ibas donde quería, pero ahora cuando seas viejo te van a llevar a un donde tú no quieres ir. Y ahí el mismo escritor dice, haciéndole ver de qué manera iba a morir. Pero lo más importante es que el Señor le dice, sígueme, Pedro, sígueme. Porque él, en el capítulo 21, si usted lee los últimos versículos, sale esta expresión. Porque a pesar de todos los errores que tenía Pedro en su pasado, y a lo mejor el currículum de Pedro no era el mejor, el Señor trató con la negación, el peor momento de Pedro, cuando lo negó, cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pero después que trata con él, con estas 3 preguntas, ¿me amas? Más que estos, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. O sea, aquí está mi vida, aquí está, mira, tú lo sabes todo. Este es mi corazón. Míralo, Señor. Y el Señor le dice al final, sígueme. O sea, vamos, sigamos esta carrera. Mi hermano, esto no se ha acabado. Esto no ha terminado. Aún estamos en el tiempo de la gracia, del trato de Dios. Y yo debo decirle, es mejor ser tratado por el Señor ahora que dejar ramos pendientes, porque cuando el Señor venga y haga sonar la trompeta, no habrá otra oportunidad, sino que usted deberá estar a cuenta ahora. No sabemos cuándo será. Algunos han partido. Oiga, recibí un video de todos los pastores que han partido y nos sorprendimos con mi esposa de ver la cantidad de pastores que han muerto en este año, y en el año pasado y este año. ¿Y cuántos hermanos hemos sabido que han partido? Pero el Señor siempre da esa oportunidad. Déjese tratar por el Señor, déjese tratar por el Señor. Viva el proceso de la restauración pidiéndole perdón al Señor por todo aquello que usted ha hecho mal. Piense que es mejor ser tratado ahora, en este tiempo, porque el Señor tiene un plan y un propósito para usted. Y Él no va a terminar hasta que usted esté allí. Y usted dirá, Señor, ¿cuándo es el momento que usted lo hará conmigo? Cuando usted incline su rostro y le diga, Señor, aquí estoy. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Y yo quiero seguir en esta comunión contigo para que tú cumplas el propósito que tienes sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar. No importa, Señor, cómo tengamos que seguir adelante. Lo importante es que como sea, yo sé que tú estarás conmigo. Y esto es el mayor aliento que tenemos. Esperamos que esto pase, todo esto que vemos en su casa, todo lo que usted ve a su alrededor, ese televisor, ese celular, esa mesa, ese living, todo eso va a pasar. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Sí, esa promesa maravillosa. Esperamos según sus promesas. Así que, mis hermanos, sigamos adelante. Siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siga creciendo en la gracia y en este tiempo,
Afírmese bien, afírmese bien. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Afírmese, hermano, en Cristo y póngase delante de Él y dígale: Señor, trata con mi vida también. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias porque es usted el que tiene el control de todas las cosas. Y en esta hora le ruego una bendición sobre mis hermanos. Y cada uno de ellos que en este momento ha dicho: sí, Señor, trata conmigo. Que la presencia del Espíritu Santo haga la obra sobre sus vidas, sobre sus corazones. Les doy gracias por su bendición, por su presencia, por la palabra que usted entrega cada día, Señor, a cada uno de nosotros. Y en esta hora le bendigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, les invito ahora, pasemos ahí en unos minutitos más a la adoración. Pase ahí al Facebook de la iglesia y espere, allí va a estar la familia Guzmán. A lo mejor van a estar los 4 visibles, o a lo mejor 3. Bueno, ahí vamos a ver si es sorpresa. Sí, va a estar la hermana Dani también ahí visiblemente tocando su instrumento. Pero le damos gracias al Señor por la disposición de cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga, mi hermano, que el Señor le bendiga. Y usted siga adelante, siga creciendo en este tiempo en la gracia del Señor. Que el Señor le bendiga.